Sí, el doctor Juan Politei es un speaker internacional que tiene reconocimiento en múltiples publicaciones sobre enfermedades de depósito. Tiene diploma de honor universitario de la Fundación Barceló y tuvo residencia completa en el Hospital Fernández. Fue jefe de residentes, actualmente miembro adjunto de la Sociedad Neurológica Argentina. Ha participado en numerosas publicaciones, es un experto internacional en Fabry y es docente colaborador de múltiples instituciones. Con ustedes, el doctor Juan Politei. Muchas gracias por la invitación a todos. Un placer compartir con ustedes en esta tarde de domingo esta pequeña presentación. Y como ustedes han podido ver en el título, la intención primaria es saber qué síntomas neurológicos sí pueden ser las manifestaciones iniciales de lo que va a ser una enfermedad por depósito lisosomal. Tienen aquí mi declaración de conflicto y traté yo de organizar en algún sentido para facilitarlo 4 síntomas por los cuales un paciente puede ir al neurólogo sin saber obviamente el motivo de su o retraso madurativo o de su dolor, que puede ser neuropático o puede ser dolor muscular, porque el paciente tiene debilidad muscular o el paciente lo que ha tenido es stroke o infartos cerebrales. Entonces empezaríamos inicialmente hablando un poquito de 3 síntomas. No vamos a hablar de retraso mental o retraso madurativo. Vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en enfermedades lisosomales del adulto o con manifestaciones iniciales en el adulto. Y uno de los primeros para nosotros es un dolor. Es raro, en realidad, que un paciente llegue al neurólogo por dolor. Habitualmente va a ser referido al neurólogo después de que ha sido visto por el clínico, el traumatólogo, el reumatólogo o el fisiatra. Ahora, lo que sabemos que dentro de estas 4 enfermedades lisosomales que tienen mucho dolor y que tienen la particularidad de poder ser tratadas con terapias, ¿sí?, de reemplazo enzimático, todas tienen dolor y muchas tienen un dolor muy intenso, más allá de que esa presentación sea frecuente. Entonces, muchas veces cuando trabajamos en dolor, yo vengo del campo de las enfermedades neuromusculares, el dolor neuropático, y ya más adelante fui ingresando en el neurometabolismo, siempre nos preguntamos por qué el diagnóstico de estas enfermedades, de Fabry, mucopolisacaridosis, Gaucher o Pompe, que también es conocida como glucogenosis tipo 2, ¿por qué se hace diagnóstico tan tarde? ¿Dónde van los pacientes cuando tienen dolor? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales erróneos antes de llegar a ser diagnosticados? Entonces yo les voy a mostrar un poquito un par de enfermedades que elegí como ejemplo y les voy a dar a ustedes en algún momento, pero quiero mostrarles cuáles fueron los diagnósticos diferenciales. La enfermedad de Fabry puntualmente tiene una característica, que los síntomas neurológicos son los primeros como también los últimos. Es decir, va a haber manifestaciones neurológicas tempranas relacionadas al sistema nervioso periférico y otras relacionadas al sistema nervioso central. Recuerden que la enfermedad de Fabry es una enfermedad que tiene característica, es que es ligada al cromosoma X. Y ser ligado al cromosoma X no significa ese gran error que algunos todavía llevan en su cabeza, que es pensar que las enfermedades ligadas al X, la mujer porta la enfermedad y el hombre la sufre. En la enfermedad de Fabry, las mujeres pueden tener los mismos síntomas que los hombres a veces. Y para hacerles muy corto y muy rápido, recuerden que las mujeres tienen 2 cromosomas X. Una enfermedad ligada al cromosoma X significa que la mujer tiene un cromosoma X mutado, algún gen está mutado, inicialmente sintetizada de Fabry. Lo que falta, lo que no se sintetiza, es una proteína, pero como esa proteína tiene actividad metabólica de degradar un glicolípido, a esa proteína la llamaremos enzima. Y el nombre de la enzima es alfa-galactosidasa A. Ahora, volviendo a las mujeres tienen 2X. Al día 4 de la gestación, uno de los X en todas las células
va a ser inactivado. Ustedes saben que eso se llama corpúsculo de Barr. Si una mujer tiene la mala suerte de inactivar la X sana, dejando activa la X mutada, si la mayoría de las células tiene este proceso, la mayoría de las células no tendrá alfa-galactosidasa. Y esa mujer va a desarrollar la enfermedad como un hombre. Pero la hermana tiene la suerte, hoy decimos, de inactivar a la X mutada. Entonces la X activa es la X sana, entonces puede sintetizar alfa-galactosidasa y de esa manera sí, catabolizar, digerir ¿sí? a este glicolípido que le vamos a llamar GL3. Entonces los hombres siempre nos va mal porque tenemos una X, si está mutada, la Y no tiene el gen de la alfa-galactosidasa. A los hombres nos va siempre mal y las mujeres Fabry pueden tener síntomas leves, moderados o severos, dependiendo el porcentaje de células o que inactive el cromosoma sano o el cromosoma enfermo. Muy bien. Existen dos tipos de enfermedades Fabry, como todas las enfermedades, formas agresivas tempranas y formas más atenuadas del adulto. Nosotros vamos a hablar del Fabry clásico o Fabry tipo 1, donde sí hay mucha manifestación neurológica. Y lo que van a ver en este gráfico es, por ejemplo, a su derecha, esto es una arteria renal, en una biopsia renal, y lo que ven que el endotelio, como la capa muscular de la arteria, está cada vez más engrosado, y esto está engrosado porque a nivel de los lisosomas de este endotelio se está llenando de GL3, que es el sustrato que no se puede digerir. Entonces, gran parte, pero no toda, pero gran parte de la fisiopatología de Fabry es una enfermedad isquémica por acúmulo lisosomal a nivel del endotelio, entre otras células, ¿sí? que lleva a la oclusión de los vasos. Ahora, el Fabry, fíjense a la izquierda, el Fabry clásico, yo les puse en rojo los síntomas neurológicos. Y los síntomas neurológicos es dolor neuropático en manos y pies, manifestaciones gastrointestinales, que eso es neurogastroenterología, la hipohidrosis también, y por último el stroke. En amarillo van a ver otros síntomas que tienen que estudiar ustedes como neurólogos, porque son los que van a llevar a elevar el índice de sospecha. Los pacientes tienen compromiso en los ojos, una córnea que se llama verticilada, que no se ve a simple vista, la tienen que ir a buscar con luz de hendidura, lesiones de piel, angioqueratomas se llaman, para después tener lesiones en el riñón y primero tener proteinuria y después progresar a diálisis, compromiso cardíaco, hipertrofia ventricular izquierda, concéntrica, arritmias, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces ese es el patrón de síntomas que pueden tener los pacientes Fabry clásicos. Ahora, Fabry, la gran mayoría de las veces, debería ser diagnosticada por el pediatra clínico o el neuropediatra, porque como pueden ver artículos que nos muestran en forma retrospectiva el inicio de los síntomas neuropáticos periféricos, empieza a los 2 años. Estos son chicos que a los 2, 3 años tienen dolor abdominal postprandial, crisis de diarrea por denervación, ahora les voy a mostrar por qué, dolor ¿sí? en manos y pies. Eso debería ser que el pediatra piense en Fabry como primera causa de dolor neuropático simétrico distal en manos y pies. Ahora, el dolor neuropático en Fabry, anteriormente llamado acroparestesias, ustedes son neurólogos, saben que eso está mal, porque no son parestesias, son disestesias, porque lo que se afecta son las fibras finas de los nervios, las fibras A delta con poca mielina o las fibras C que no tienen mielina. Y sobre ese dolor neuropático, esas disestesias crónicas de ardor, pinchacitos, quemazón en manos y pies, aparecen las famosas crisis de dolor Fabry, como respuesta a la actividad física, al aumento de la temperatura. Y también sabemos hoy en día que la fisiopatología de esta neuropatía de fibras finas no es lo que antes pensábamos. Antes creíamos que, claro, la vasa nervorum ¿sí? se isquemiaba, se ocluía por depósito de GL3 a nivel endotelial. Hoy sabemos que eso no es la causa y la real causa está acá, en el ganglio de la raíz dorsal. Porque si fueran reales infartos de nervio, sufrirían nuestras fibras A alfa, nuestras fibras motoras. Y el Fabry
Es una neuropatía sensitiva, siempre sensitiva, nunca motora. Entonces todo terminó llevándonos al ganglio de la raíz dorsal. Y las neuronas en el ganglio de la raíz dorsal de nuestra, recuerden que el núcleo de nuestra primer neurona sensitiva, en el ganglio de la raíz dorsal, cuando van a las autopsias, como lo ven, están llenos de una grasa puntual, que es este glicolípido, el lisogl3. Y eso genera muchos mecanismos que estamos trabajando con modelos de animales, donde hay una pérdida de axones, tanto hacia médula como hacia periferia. Van a ver que se pierden las terminales libres en un paciente Fabry contra en un paciente sano. Y esta pérdida de terminales libres, ¿sí? O esta disminución de la densidad, ¿sí? De las terminales, ¿sí? Epidérmicas, es una manifestación común a todas las neuropatías de fibra fina. Entonces sabemos el mecanismo y fíjense los diagnósticos por los que pasan los pacientes antes de llegar al neurólogo, para que el neurólogo especialista en dolor piense en neuropatía de fibra fina. La mayoría de los pacientes son mandados o al traumatólogo o al reumatólogo, porque se busca neuropatía autoinmune, es decir, se buscarán algunas, ¿sí?, vasculitis, lo que antes llamábamos enfermedad de Chang-Strauss, o hoy llamamos de una microangiopatía granulomatosa, se buscan enfermedades reumáticas en general, artritis, porque se confunde el dolor neuropático con dolor articular, se buscan, sí, la eritromelalgia, hoy sabemos que es una canalopatía por mutaciones, sí, en genes que codifican para, sí, proteínas de canales de sodio 1.7, 1.8, sí, dolor extremo paroxístico, pero fíjense, todas estas cosas son las que ustedes como neurólogos, cuando ven una neuropatía de fibra fina, que no es una diabetes, que no es las causas más comunes o farmacológicas o lo que sea, piensen en enfermedad de Fabry. Entonces les dije, la mayoría de estos pacientes terminan yendo al reumatólogo. Y hoy sabemos y hemos escrito mucho, ¿sí?, para revistas, desde una revista como la revista de Paraguay de reumatología, como hasta la revista europea de reumatología, cuando la artralgia no es artritis. Acá les quiero decir a ustedes que estén muy atentos. Cuando el dolor articular es inflamatorio, puede ser neuropático. Ustedes saben que hoy hay un journal muy, muy importante que los neurólogos tenemos que tener en cuenta, que es el Journal of Neurogastroenterology. La neurogastroenterología hoy es una especialidad muy, muy importante, más allá del intestino irritable en el contexto de fibromialgia. Y hoy vemos que los chicos con Fabry lo que tienen es mucho dolor abdominal después de comer y muchas crisis de diarrea. Raramente llegan a esto, a una colostomía. Bueno, nosotros estudiamos mucho este tema. Les voy a mostrar, estos son dos pacientes míos con enfermedades Fabry colostomizados. Cuando uno accede a la pieza quirúrgica, muchas veces son hemicolectomías, porque el paciente estaba en un cuadro, sí, de íleo. El paciente tiene detención de los movimientos intestinales, se piensa en una obstrucción. Los pacientes lo que tienen son pseudo-obstrucciones por áreas de atonía. Cuando van ustedes al microscopio van a ver que los ganglios, ustedes recordarán, submucosos de Auerbach o los mientéricos de Meissner, están llenos de estas bolitas azules, en azul de toluidina, o también las fibras musculares o la capa endotelial y muscular de las arterias mesentéricas. Esas bolitas azules es depósito de GL3 intralisosomal. Es decir, los pacientes lo que tienen son áreas de hipercontractilidad por denervación y áreas de atonía. En nuestro modelo de ratón hemos visto que lo que le pasa a la mucosa del intestino, miren, esto que les estoy mostrando es una rata sana y esta es una rata Fabry. La rata de la derecha no tiene las terminales libres que ustedes tienen en la piel, pero también la tienen en la mucosa intestinal. Esta denervación, si esta pérdida de fibras, porque Auerbach, Meissner, esos plexos, si están lesionados, se pierden y ahora el intestino pierde la inervación. Y como una manifestación de denervación se activa el reflejo gastrocólico. Este chico come, distiende el estómago, se activa el reflejo gastrocólico inmediatamente y este chico después de comer a los 20 minutos tiene que ir corriendo al baño por una crisis de diarrea, asociada a dolores como los que dicen ellos, tengo cólicos, retorcijones intestinales. Bueno, señores, eso es neurogastroenterología.
Pero piensen, recuerden que cuando ustedes son neuropediatras o neurólogos y vean a un chico de 16, 18 años o más chiquito, 10 años, que tiene dolor en manos y pies, que empeora con el ejercicio o la temperatura. No tengo tiempo de hablarles de la activación de los canales TRPV que se activan con calor y están upregulados. Pero busquen la parte clínica, busquen los angioqueratomas en el ombligo, pregúntenle si ha perdido la audición, que la hipoacusia es muy común, como este paciente mío que ha quedado sordo del oído derecho a los 15 años. Mándenlo al oftalmólogo a buscar la córnea verticilada y hagan un buen árbol genealógico. Ahí pueden simplemente sospechar la enfermedad de Fabry. Y el Fabry, con el tiempo, después de los 30 años, los pacientes desarrollan lo que ven acá, hipertrofia concéntrica y arritmias. ¿Y eso qué hace? Bueno, eso te va a poner en riesgo de cardioembolia. Pero recuerden que Fabry también está ligada a stroke. Y está ligado a stroke y hay que tener cuidado. El stroke no es clínico muchas veces, sino que el stroke es más silente, es un daño cerebrovascular. Y miren, estos son pacientes míos, los tres tienen lesión isquémica cerebrovascular, pero saben que ninguno de los tres tuvo síntomas de foco neurológico. Van a tener una lesión isquémica chiquitita, como ven en el tálamo derecho, a nivel del trígono, o este paciente ya mucho más avanzado, y es toda lesión microangiopática. Entonces, cuidado, no siempre esperar la clínica, no esperar la hemiplegia, la diplopía, el síndrome cerebeloso. No, a estos pacientes hay que ir a buscar la lesión en resonancia. ¿Y dónde se ve la lesión? En territorios limítrofes, territorios watershed, territorios que son nutridos por ramas terminales finitas, que pueden ser como en el caso de arriba a la izquierda. Fíjense que esta lesión está en un área que nosotros llamamos watershed entre las penetrantes cortas y penetrantes largas de la cerebral media. En áreas también entre la cerebral media y cerebral posterior, acá se ven las lesiones más comúnmente, o esta cuña que están viendo acá en este corte, es la unión entre la cerebral media y la cerebral anterior. Lesión de pequeño vaso a nivel del territorio posterior también. Ahí tienen que pensar que un paciente de 40 años, que no es diabético, no es hipertenso, que no fuma y tiene estas lesiones, piensen en enfermedad de Fabry. Sean clínicos, vayan a buscar, ¿sí?, los otros aspectos de la enfermedad. También estén atentos a la cardioembolia, ¿sí? Muy atentos porque esto también puede pasar. Pero tengan cuidado con los desastrosos papers y la muy mala idea de a todo paciente con stroke criptogénico buscar Fabry. No lo hagan, porque va a pasar esto que están viendo acá. La mayoría de los artículos inicialmente creyeron que había mucho paciente Fabry en las unidades de stroke, cuando eran jóvenes y el stroke era criptogénico, y empezaron a publicar que encontraban mucho. ¿Saben qué pasó? ¿Ven lo que ven? Esto rojo son las mutaciones genéticas. ¿Saben qué? Esto que fue interpretado como mutación son variantes benignas. Esos pacientes fueron tomados como Fabry y nunca fueron Fabry. Y algunos fueron tratados por año como Fabry y nunca fueron Fabry. Esas mutaciones yo les muestro en esto, los artículos que hoy nos muestran que esto que era tomado como patogénico, hoy son variantes benignas. Entonces, para terminar la parte de stroke, cuando vean un paciente joven, 35, 40, 45 años, con una lesión isquémica, habitualmente lacunar, piensa en Fabry, sí, pero primero, antes de pedir el estudio, pregúntele, ¿usted de chico tuvo dolor en manos y pies? ¿Tiene un hermano con lo mismo? Déjeme ver el ombligo y el área genital, buscando angioqueratomas. ¿Usted transpira o no transpira? ¿Tiene un tío en diálisis? ¿Una tía con daño cardíaco temprano? Busquen, traten de ajustar la búsqueda. No todo paciente hay que buscar Fabry. Hay que buscar Fabry cuando tiene otro signo que me hace pensar. Y cuidado con estos papers. Hay muchísimo paciente Fabry que fue mal diagnosticado como esclerosis múltiple. Porque estas lesiones, que son pequeñas isquemias, en un neurólogo que no sabe interpretar una resonancia, lo puede tomar como una enfermedad desmielinizante. Claro, y un paciente de 35 años con una hemiparestesia aguda y esa lesión talámica que les mostré, puede ser interpretada como desmielinizante y es isquémica. Porque los neurólogos somos muy malos clínicos
Y no vamos a buscar proteinuria, no vamos a buscar arritmias, no vamos a buscar angioqueratomas, córnea verticilada, hipoacusia, ni hipohidrosis. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente con posible esclerosis múltiple, si es súper típica, tiene la neuritis óptica, tiene varias lesiones orales y tiene bandas oligoclonales, bueno, eso es una súper múltiple. Pero cuando no es súper múltiple, ustedes saben lo que les quiero decir, busquen enfermedad de Fabry. La descartan muy simplemente, la descartan con esto que les estoy mostrando. Pero acá hay que tener cuidado. El papel de filtro, que es el mismo papelito que ustedes pinchan el talón o la mano del bebé, buscando fenilcetonuria, hipotiroidismo, galactosemia, insuficiencia suprarrenal, ahí pueden ir a buscar la actividad enzimática de la alfa-galactosidasa A. Pero les dije que en las mujeres hay 2 cromosomas X, por más que esté inactivado el sano, si un poquito de enzima se libera a la circulación, este estudio puede ser un falso negativo. Por eso en las mujeres, más allá de pedir la actividad enzimática, pedimos el estudio genético molecular o pedimos el dosaje de la grasa del Fabry, el lyso-Gl3, que siempre tiende a estar elevado. Entonces, Fabry, terminamos la primera parte de Fabry, dolor neuropático y stroke. Ahora, ¿por qué vemos nosotros pacientes con enfermedad de Pompe, los neurólogos? Porque van a llegar por sospecha de debilidad, por miopatía, o también por dolor, por posible fibromialgia. Entonces, recuerden que la enfermedad de Pompe es una enfermedad genética. A nivel lisosomal falta una enzima, en este caso va a ser la alfa-glucosidasa ácida, que es la enzima que me degrada el glucógeno dentro del lisosoma, no dentro del citoplasma, porque toda esa maquinaria de derramificación del glucógeno para pasarlo a glucosa está indemne a nivel citoplasmático. Esto es un problema lisosomal. Y esta es una enfermedad recesiva, no es ligada al X. Y la enfermedad de Pompe tiene 2 también formas de expresión, una forma bien infantil neonatal, donde los chicos a los 2 o 3 meses de vida tienen debilidad proximal de brazos y piernas, debilidad en la succión, debilidad diafragmática y una terrible cardiopatía dilatada. Estos bebés se mueren antes del año si no están en terapia, porque el depósito de glucógeno en el lisosoma no se puede degradar, el lisosoma se rompe, se vierte el glucógeno, enzimas hidroxilasas que digieren a la misma fibra muscular. Pero ¿dónde podemos encontrar los pacientes Pompe? ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo de Pompe más del adulto, entre los 25 y 40 años? Cuidado con los pacientes con mal diagnóstico de miopatía inflamatoria, ¿sí? De miositis autoinmune, o pacientes con diagnóstico erróneo de distrofia de cinturas o fibromialgia. Les voy a mostrar un paciente, ¿sí? Espero que corra bien el video. Ahí están viendo una mujer de 43 años que por esta debilidad, claramente proximal, ustedes ven como ella va a escalar sobre sus rodillas. Esto es lo que ustedes reconocen como el signo de Gowers en los chiquitos con Duchenne. Esta mujer tiene 43 años, tiene una debilidad lentamente progresiva, casi de 10 años de evolución a nivel proximal simétrica bilateral, encima CPK muscular elevada, no terriblemente elevada, pero siempre elevada, va al reumatólogo, el reumatólogo piensa en posible miopatía inflamatoria, le hace una biopsia de músculo, la biopsia de músculo viene informada como posible polimiositis, y el reumatólogo le indica corticoides y no responde, y le da satioprina y no responde, y recién la manda a nosotros. Cuando nosotros la vemos caminar, vemos que la paciente camina con una marcha basculante, que ustedes saben que esta marcha es típica de la debilidad por la alteración de los músculos glúteos, sobre todo glúteo medio, y la vimos levantarse con signo de Gower, y vimos que esta no es la forma de presentación de una polimiositis, y vimos que las biopsias musculares pueden tener inflamación secundaria, no primaria, ante todas estas enfermedades que ven acá, que pueden ser musculares, pueden ser de placa o pueden ser de nervio o hasta de asta anterior.
Entonces, claramente nos dimos cuenta que ese paciente no tenía polimiositis. Buscamos otras causas de inflamación secundaria, debilidad progresiva de más de 10 años, y pensamos en POMPE. Y dosamos la alfa-glucosidasa ácida, que le dio 0. Es una paciente con super POMPE, una glucogenosis tipo 2 de libro. Pero fíjense que pasó años por médicos, biopsia muscular, miopatía corticoidea y azatioprina, sin sentido, porque nadie pensó en POMPE. Acá vamos a ver dos pacientes, ¿sí?, que tienen diagnóstico de distrofia de cintura. Fíjense este paciente que tiene un típico fenotipo de distrofia de cintura, debilidad proximal, miembro superior inferior, escápula alada, ¿sí?, no tiene buena musculatura axial, debilidad abdominal. Y esta chica también, ¿sí?, un diagnóstico de distrofia de cinturas, debilidad proximal en miembro superior inferior, no tiene abdominales, no tiene músculos paraespinales, por eso la hiperlordosis. Ahora fíjense que estos pacientes, la paciente de la derecha, sí está bien estudiada, porque tiene una biopsia de músculo, tiene CPK muy aumentada, tiene debilidad progresiva de varios años y tiene un déficit de calpaína en el Western blot y tiene las mutaciones en el gen que codifica para calpaína. Pero el otro paciente, el otro chico, sí, en realidad, fue un diagnóstico erróneo. ¿Por qué? Porque en la biopsia muscular solamente había cambios distróficos, pero no había deficiencia de alguna de las proteínas que ustedes conocen, distrofina, calpaína, hemerina, diferlina, caveolina, la que quieran. Este paciente progresa, empeora, se piensa en una nueva biopsia y en la nueva biopsia aparecen los depósitos de glucógeno. Recién ahí alguien hace el dosaje de alfa-glucosidasa ácida que le da 0. Entonces, cuidado, amigos, con las distrofias musculares. Hay mucho paciente que cree que tiene distrofia muscular. Cuando ustedes van a la biopsia, no tienen confirmada la proteína deficiente. Y esos son POMPEs, muchas veces. Cuidado, último caso. Una mujer, ¿sí?, de 52 años de fatiga, de dolor muscular, diagnosticadas como fibromialgia, no ha respondido a los tratamientos y cuando ustedes la ven caminar, van a ver que camina, ¿sí?, en forma también hiperlordótica y tiene una marcha basculante. Pero ¿qué pasa cuando además de fatiga empieza a decir que se empieza a cansar y a veces le falta el aire? Un neurólogo la ve, le pide CPK y ve que la CPK está levemente aumentada y le pide una espirometría. Y cuando está la señora sentada, tiene una buena capacidad vital forzada. Cuando se acuesta, cae más del 10%. Ustedes saben que eso es paresia diafragmática. Alguien piensa en POMPE, pide el dosaje enzimático en el papel de filtro, la paciente se confirma que tiene POMPE. Con esto no les quiero decir que a toda fibromialgia, como a todo stroke criptogénico, le busquen Fabry. Pero fíjense las fibromialgias que tengan banderas rojas. Una fibromialgia con CPK elevada, una fibromialgia que tiene disnea al esfuerzo, que tiene debilidad proximal, que ustedes le miden la fuerza segmentaria, piensen en POMPE. Y si el patrón de dolor de la fibromialgia no es típico, también piensen en POMPE. Fíjense, tan importante es hoy pensar en POMPE, que cuando hostilidad proximal, insuficiencia respiratoria restrictiva por deficiencia por falla diafragmática o hipersecaemia asintomática, y ustedes ven que esto es todo por daño de músculo, que no es una esclerosis lateral amiotrófica, lo que primero tienen que hacer es DBS, Dried Blood Spot, o el papel de filtro, la sangre, la muestra de dosaje de alfa-glucosidasa, ¿sí?, en papel de filtro, porque si es positivo tienen POMPE y tienen tratamiento. Si es negativo, ahí ustedes decidirán si van a la biopsia de músculo o a un panel genético para distrofia muscular o para, ¿sí?, enfermedades metabólicas con rhabdomiolisis, lo que se llaman insuficiencias o intolerancias metabólicas al ejercicio. Entonces el diagnóstico de POMPE, como es igual que el de Fabry, dosamos la actividad enzimática en papel de filtro, pero acá es recesiva. Si es baja, es POMPE. Lo podemos confirmar con el estudio genético, raramente lo necesitamos.
Entonces, para terminar, yo siempre muestro esta imagen, ¿sí?, del cazador, que no le enseñaron que quizás los ciervos pueden trepar. Entonces el cazador siempre mira al costado. Y si a nosotros los neurólogos no nos enseñan que un paciente con POMPE puede venir con síntomas de fibromialgia, con un mal diagnóstico de polimiositis, con un mal diagnóstico de distrofia muscular de cinturas, nunca la vamos a buscar a la enfermedad de POMPE. Entonces sospéchela, saque sangre, son 5 gotas o 6 gotas de sangre y así van a hacer diagnóstico de POMPE, porque Fabry y POMPE tienen tratamiento específico y el paciente sí puede mejorar su calidad de vida o literalmente no morirse de eso, porque ustedes empiezan el tratamiento temprano. Las conclusiones, mis amigos, son simples. El dolor es un síntoma que puede llevar al diagnóstico de enfermedades lisosomales. Y el paciente, si es derivado por reumatólogos, por dolor o debilidad, por dolor reumático o por miopatía inflamatoria, piensen en Fabry y en Pompe ustedes. Si el escroto criptogénico en joven, hay que pensar en Fabry cuando haya algo más que haga que pensarlo. Recuerden lo que hablamos desde la clínica. Stroke criptogénico con dolor neuropático, dolor abdominal, crisis de diarrea, angiokeratomas, hipohidrosis, córnea verticilada, antecedentes familiares, piensen en Fabry. La debilidad, si es miopática, no de asta anterior, si es miopática, se puede confundir con miopatía inflamatoria o distrofia de cintura. Y eso finalmente puede ser un paciente con enfermedad de Pompe. Muchísimas gracias a todos por su atención. Creo estar en los 25-30 minutos de tiempo. Así que bueno, dejo de compartir y quedo a la espera para el fin de la sesión si hubiera preguntas con todo gusto.